Quiero invitarlos, hermanos, con su Biblia a que podamos seguir avanzando y caminando por este maravilloso océano, por así llamarlo, hermanos, de la palabra del Señor, donde podemos irnos semana tras semana impregnando, hermanos, en lo que es la enseñanza de la carta, aquella carta magna que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, donde ya lo hemos dicho muchas veces, estaba, hermanos, compuesta de tanto de aquellos hermanos, ¿verdad?, romanos, como también luego comenzó a llegar una gran cantidad de gentil, ¿verdad?, y judío también formando parte de esta gloriosa iglesia. Lo hemos dicho, el apóstol Pablo hablando ya en el capítulo 11 que entramos hoy día. El capítulo 9 hablamos donde el apóstol Pablo le habla y le recuerda un poquito a Israel acerca de su pasado, de los pactos, de las bendiciones y las promesas de Dios. En el capítulo 10 el apóstol Pablo exhorta y coloca en la palestra el presente del pueblo de Israel. Pero en el capítulo 11 el apóstol Pablo se centra y comienza a dar pinceladas del futuro del pueblo de Israel. Ahora, de acuerdo a aquellos comentarios y de acuerdo a aquellas interpretaciones teológicas, el pueblo de Israel, así como la iglesia, hoy día han sido, hermanos, injertados y somos un pueblo delante del Señor. Hay algunas interpretaciones teológicas que dicen que la iglesia es un paréntesis y que Dios va a seguir un trato luego de un tiempo con el pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos según Efesios que de los dos pueblos Dios hizo uno. Amén. Y esa es un poco, hermano, la teología a la cual nosotros creemos y la cual predicamos. La iglesia no es un paréntesis en el tiempo. La iglesia estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que vamos a tomar hoy día el capítulo 11, desde el verso 1 al verso 10. No se olvide que yo le leo la Nueva Traducción Viviente y usted es apoyado con la Reina Valera. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo, dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y recuerda las respuestas de Dios. Él le dijo: ¿no tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal? Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, lo que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido, como dicen las escrituras. Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien y que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. Soberano Dios eterno y glorioso, en esta mañana estamos delante de su presencia para rendirle y atribuirle a usted todo honor y toda gloria. Todo imperio y toda alabanza se la merece por los siglos de los siglos. Queremos orar junto a nuestros hermanos esta mañana para que tu palabra pueda ser ministrada con absoluta libertad, reprendiendo todo lo que es ajeno a su gloria. Todo espíritu que se opone, todo antagonismo, Dios mío, nos levantamos contra ello en esta mañana, Señor. Ayude a los predicados y ayude al predicador para que esta palabra a través del Espíritu Santo tenga vida y haga fruto en cada uno de nosotros, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.
El apóstol Pablo, hermanos, aquí nos está hablando de la elección de la minoría versus el endurecimiento de la mayoría. Si hubiera que ponerle un título a este sermón esta mañana, sería ese: la elección de la minoría versus el endurecimiento de la mayoría. El apóstol Pablo está hablando aquí en este tema, hermanos, y en estos versículos describe al pueblo de Israel una vez más, como lo decía el capítulo 10, verso 21, como una nación de desobedientes y rebeldes. Una vez más trae a colación la pregunta que si Dios ha rechazado quizás a su pueblo. Este tema del rechazo divino no es nuevo. El apóstol ya ha demostrado que el rechazo divino, aunque en un real sentido, hermano, no es arbitrario, sino que es de acuerdo a lo que el mismo pueblo de Israel, a través de su rebeldía, ha cosechado. De alguna manera, a través de su desobediencia, a través de su negatividad de poder reconocer al Maestro y de poder reconocer el Evangelio que aún Pablo y los apóstoles después trajeron. Entonces, a la luz de eso, aquí refleja todo el panorama. Al par del rechazo está siempre la elección. Nosotros no podemos olvidarnos, hermano, que si hay gente que en el tiempo del apóstol Pablo rechazaba el mensaje, también la hay hoy día. Pero eso no quita que la elección que Dios ha tenido sobre sus hijos corre a la par con el rechazo. Mientras hay algunos que rechazan el Evangelio, hay otros que Dios tiene elegidos, que de una u otra manera Dios se va a encargar que el mensaje les llegue a ellos y que puedan tener una transformación en su vida. Lo veíamos en capítulos anteriores cuando el apóstol Pablo dice: ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, hermanos, hay mucha gente, y lo hemos dicho más de alguna vez, hay muchos que en su casa usted va, hurguetea, entra, registra y no va a encontrar una Biblia. Hay mucha sociedad, hay muchas personas en sus hogares que no tienen Biblia. Lo único que ellos conocen de Dios es lo que nos ven hacer a nosotros los cristianos. Bueno o malo es la imagen y la percepción que la sociedad tiene de la iglesia. Ellos no se dedican a leer la Biblia como nosotros. Entonces, de ahí que nosotros, hermanos, debemos tener un cuidado absoluto en esto, porque a la par que hay mucha gente que niega el Evangelio y se cierra el Evangelio, también por otra pista está corriendo el Evangelio a los que son elegidos. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar en este capítulo. Por supuesto, hay una doble interacción. Es Dios quien produce ese resultado favorable. Y no nos podemos olvidar de la figura literaria que usa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo usa una figura literaria muy especial. Lo hemos dicho antes, donde él se para y comienza a escribir su carta y es como si estuviera hablando con alguien, pero realmente él hace las preguntas en voz alta y luego él mismo las responde. Es una figura literaria, hermanos, que de alguna manera hoy día nosotros también podemos llevarlo al ejercicio. Él dice: ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo? Buena pregunta, ¿no? ¿Acaso será que Dios ha rechazado a su propio pueblo? ¿No eran, según lo que dice el libro de Éxodo capítulo 4, verso 22, no eran los judíos el especial tesoro de Dios? ¿No eran los judíos la niña de sus ojos para Dios? ¿No eran ellos un pueblo especial sobre los demás? Pablo pasa preguntando y dice: el tesoro especial de Dios reservado para sí. No obstante, hermanos, en consonancia total con afirmaciones previas, Pablo acaba de expresar que los judíos son desobedientes y rebeldes. No te puedes olvidar el capítulo 10, verso 21. Pablo dice: ellos son desobedientes y son rebeldes. El último versículo del capítulo 10 dice: yo estuve con mis brazos extendidos. Otra traducción, otro pasaje, el Señor dice: ¿cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos y ustedes no quisieron? Entonces, no podemos, hermano, el apóstol Pablo está enseñando que no se puede acusar a Dios de arbitrario, porque las oportunidades fueron dadas. Las oportunidades fueron dadas. Hoy día todavía, hermanos, el Evangelio se predica en Israel. Hoy día hay misioneros que están llevando el mensaje en Israel y hoy día hay judíos que se están convirtiendo, no en gran masa como en Latinoamérica, pero sí el Evangelio está corriendo y hay un pequeño remanente de judíos
que están acudiendo al poder del evangelio. Pablo acaba de expresar que los judíos son desobedientes y rebeldes, lo puede ver en Romanos 10:21. Un pueblo que merece ser condenado. ¿Quiere el apóstol Pablo decir entonces que Dios ha rechazado totalmente o que ha arrojado lejos de sí a su pueblo? Es lo que el apóstol Pablo está manteniendo a través de esta pregunta. Pero lo que Pablo desea es que a quienes se le dirige sientan igual como él la inquietud de esta pregunta. Y lo hemos dicho muchas veces, hermanos. Las cartas de Pablo, la Biblia, la palabra de Dios es contextualizada. Lo que Pablo le hablaba a los hermanos de la iglesia de Roma es lo mismo que a nosotros nos sirve hoy día para nuestro caminar en el evangelio. Es lo mismo que nos sirve a nosotros para dirigirnos. Pablo quiere que ellos piensen y sientan la inquietud. Por ello, para incitar su interés, pide que ellos le contesten la pregunta. Él le dice, pregunto entonces, ¿rechazó Dios a su pueblo? Y es la misma pregunta que nos hace a nosotros esta mañana. ¿Rechazó Dios a su pueblo? Cuando uno ve las noticias y cuando uno ve lo que ocurre, hermanos, porque de alguna manera el pueblo de Israel está ahí como en el ojo del huracán. El pueblo de Israel está siendo siempre amenazado. Porque aun cuando las promesas y los pactos Dios los ha establecido, también Dios ha permitido que algunas circunstancias le ocurran a ellos. Pero el apóstol Pablo los hace pensar y le dice, ¿será que rechazó Dios a su pueblo? Pero en el versículo 1 y versículo 2 Pablo responde a su propia pregunta. Él dice, claro que no, que yo mismo soy israelita, dice Pablo. La descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó al pueblo al cual él desde antes conoció. Hay que notar esta tersa, casi indignada, respuesta negativa. Pablo dice, claro que no. En otra traducción dice, de ninguna manera. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Por amor a su nombre, dice 1 Samuel 12:22. ¿O acaso no dice, por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo? El Salmo 94:14 dice, y no es esta afirmación de certeza repetida, Él nunca desamparará su heredad. Y el apóstol Pablo, para graficarlo y para consolidarlo más, él dice, yo mismo soy israelita. Lo que él está diciendo, aun cuando yo soy un israelita, yo no me siento que haya sido desechado. Yo no me siento que haya sido abandonado. Él dice, yo de la tribu de Benjamín. Eso te hace recordar Filipenses capítulo 3, verso 5. Pablo era descendiente directo, no solo de Abraham, sino de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si había un prototipo de judío y si había un prototipo de un israelita por donde usted lo mirara, ese era Pablo. Si alguien podía decir yo judío de judíos, hebreo de hebreos, israelita de israelitas, ese era Pablo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, del hijo de Jacob, Benjamín. Ese era el hijo menor de la esposa más amada de Jacob. Al poder reclamar para sí esta ascendencia, el apóstol era por ende un hebreo de hebreos. Además, esto, aunque era cierto, Pablo había sido un feroz perseguidor de los cristianos. Pablo había sido un feroz, hermano, un enemigo acérrimo de los cristianos. No obstante, el enemigo de antes se había transformado ahora en un amigo, en un verdadero creyente y hasta entusiasta. Entonces el apóstol y predicador del evangelio, todo esto era debido a que el soberano amor divino se había reposado sobre él. Y no era que él se sintiera muy especial, tal vez como lo tenían los judíos, porque los judíos tenían por costumbre sentirse superiores a los demás, sentirse y mirar por sobre el hombro a las demás naciones que no eran judías. El apóstol Pablo sabía que él era un privilegiado, pero no por el hecho de ser un judío, sino porque la gracia de Dios se había manifestado sobre él. ¿Cuántos de ustedes esta mañana tienen ese mismo sentir del apóstol Pablo? Que no porque soy fulano de tal, o que no porque soy un hijo de un pastor, o no porque mi abuelo era pastor, no porque mi mamá era dirigente de una iglesia, porque mi papá era líder, no. No es por eso que Dios nos ha llamado, no es por eso que Dios nos ha mirado y nos ha salvado, sino que eso es solamente por el poder de su gracia, por su misericordia. Amén. Ciertamente dice, no rechazó a su pueblo. Pablo inclusive a quien conoció desde antes, es decir, quien desde antes de la fundación del mundo
Dios había amado a este pueblo. Él lo había hecho objeto de su deleite especial. El deleite que había comenzado en la eternidad. Lo dice el capítulo 8 de Romanos, verso 29. Aquellos que antes conoció, los amó, los predestinó, los guardó. Este pueblo de Israel es un pueblo especial, hermanos, para Dios. Pero debido a su constante desobediencia y rebeldía, Dios permite que ellos puedan pasar algunas situaciones. Así que aquí en el verso 1 y 2, Pablo parece estar diciendo, ¿necesita alguien una prueba de que Dios cumple su promesa y no ha rechazado a Israel? Él dice, pues bien, que me miren a mí, es lo que está queriendo decir Pablo. Mírenme a mí, que soy un israelita y Dios no me ha rechazado. Vamos a entender y vamos a ver más adelante en el verso que sigue ahí, en este capítulo. ¿No sabéis, dice el verso 4, lo que dice la Escritura en el pasaje acerca de Elías? Como él se queja delante de Dios. Señor, ellos a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿cuál es la respuesta sabia de Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Yo doy por sentado que usted sabe esa historia. ¿Para qué lo voy a llevar a Primera de Reyes 19, del 1 al 18? Porque usted conoce la historia. Cuando el profeta es amenazado de muerte. Después de haber traído y provocado un gran avivamiento. Después de haber traído, hermanos, fuego de Dios. Y haber mostrado el poder y la mano de Dios sobre los incrédulos, sobre los idólatras. Ahora la simple amenaza de una mujer lo envía a ocultarse al tener temor por su vida. Ahora los que son bíblicos y han leído la historia saben que esa no era cualquier mujer. ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Es conocida ella. Era respetada por muchos y temida por otros. Pero el desconsolado Elías hubo entrado en una cueva del monte Oreb y el Señor vino y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Usted sabe la historia, ¿verdad? ¿Qué le responde Elías? Solo yo he quedado, Señor. Han dado muerte a todos tus profetas, han derribado todos tus altares. ¿No le suena eso como un espíritu depresivo? Oiga, pastor, si usted supiera cuánto yo estoy sufriendo. Pero cuando usted abre sus ojos, sale a la calle y ve la realidad de la gente, lo que usted está sufriendo no es nada comparado con lo que otros sufren. Pero Elías se sentía como la guinda de la torta. Elías se sentía como se dice en el sur, la última chupada del mate. Y él pensaba que solo él quedaba. No había ningún otro profeta como él. ¿Y qué le dice? Dios le tapa la boca, hermano. Dios es un experto en tapar la boca a veces a los bocones. Y él le dice, ¿qué estás hablando? Yo me he reservado 7,000. No eran pocos, hermano, eran 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces, lo que el apóstol está hablando aquí, está tratando de decir que aun cuando el pueblo de Israel en su mayoría rechaza el evangelio, Dios siempre ha tenido un remanente pequeño, que aunque no lo anda diciendo con banderas, con bombos y platillos, hay un remanente pequeño que se ha mantenido fiel. Elías decía, Señor, yo solo quedo, todos han muerto. No, hay 7,000 que no se han doblado la rodilla. Gloria a Dios. ¿Esto nos habla de qué? Nos habla de muchos llamados y pocos escogidos. Nos habla del verdadero significado, hermano, y simbolismo de la iglesia. Todos nosotros hemos sido llamados, solo Dios sabe los que son escogidos. Pero dentro de la iglesia siempre hay dos iglesias. Siempre va a estar el trigo y va a estar la cizaña. Siempre van a estar los llamados y van a estar los escogidos. El problema más grande es que tenemos que cohabitar juntos. No sé si será o no será un problema para usted. Pero para los pastores a veces se nos torna un problema. ¿El tema cuál es? Que yo no sé quiénes son los escogidos. Entonces, como yo no sé quiénes son los escogidos, tengo que predicarle a todos y cada uno de ustedes de la misma manera. Y los que son escogidos van a ir creciendo.
Y los demás van a ir murmurando y van a ir hablando mal y rezongando y viendo todo malo. Pero los predicadores debemos centrarnos en predicar a Cristo y a este crucificado. Siempre hay un remanente de gente fiel que Dios ha determinado y que Dios ya lo tiene decidido para salvación. Mira al que está a tu lado, dile qué bueno que tú eres para salvación, dígaselo. Qué bueno, hermano, que usted es de los que están para salvación. Pablo en este hace referencia al relato del Antiguo Testamento y es claro, en cierto sentido los días de Elías habían vuelto, hermano. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, en ese momento se estaba viviendo en Israel lo mismo que se vivía en los días de Elías. La gente toda descontrolada, la idolatría, la rebeldía, la desobediencia. Por eso Pablo toma ese texto de Elías. Es el motivo por el cual lo toma. Porque los días habían regresado. Sin embargo, tal como había sucedido en los días de Elías, tampoco ahora todo era oscuro. Había verdaderos creyentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra que dice el apóstol Pablo aquí, no sabéis, te insta un llamado de atención a lo que los recipientes deberían haber sabido. Nos recuerdan de las mismas y similares palabras. ¿No habéis leído, no habéis oído, como decía el maestro? ¿No les han enseñado a ustedes desde el principio? Es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos. Hay quienes atribuyen este significado a que los profetas y los altares fueron destruidos, a una persecución tremenda. Lo que de alguna manera Jezabel quería, hermanos, era que los profetas desaparecieran y destruyó los altares. ¿Para qué? Porque si habían profetas jóvenes que iban a venir, no tuvieran los altares donde ministrar. Es el propósito que ha tenido siempre el diablo con la iglesia. Tratar de callarnos, tratar de hacernos desaparecer. Pero la Biblia dice, hermanos, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Siempre va a haber un remanente fiel que se va a mantener al servicio al Señor. Merece notarse especialmente la frase que Dios dice, me he reservado. El hecho que 7,000 hubieran permanecido leales a Dios no debe adjudicarse a la energía de Elías. Evidentemente nada sabía él de estos 7,000 ni a la bondad innata de la gente fiel, sino a la soberana voluntad de Dios, a su placer de reservar para sí un remanente. Lo hemos venido hablando ahora que hemos estudiado estos días, estos capítulos, la carta de Pablo. Y usted se va a encontrar con esa palabra o con esa traducción remanente, que significa un grupo pequeño. De una gran multitud de personas hay un remanente, hay un grupo pequeño a los cuales el apóstol está escribiéndole la carta. Aquí lo que Pablo está hablando es netamente la doctrina de la salvación. Para el remanente escogido en pasajes del Antiguo Testamento, podríamos, por ejemplo, como Isaías 1:9, podríamos dar muchos textos del Antiguo Testamento por mencionar. ¿No fue llamado también un hijo de Isaías, Seab-Jabuz, que quiere decir un remanente regresará? Pero en lo que se refiere al Nuevo Testamento podría ser significativo o no lo que en la palabra del sembrador nos dice. Los 4 tipos de terreno. Lucas 8, del 4 al 15. Que sea solamente el último tipo de terreno el que da una buena cosecha. Pero aún así no se puede derivar una conclusión a partir de esta parábola. Porque Mateo 22:14 dice, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y entre estos aquellos cuyos escritos estimado mucho de que viene el día en que esa regla ya no será aplicable. De hecho, que el principio mismo del remanente significa que un día la nación de Israel será salva. Y es allí donde hay que discernir y donde hay que interpretar correctamente. Porque según el dispensacionalismo, toda la Israel será salva. Pero no es lo que Pablo quiso decir. Sino que Pablo siempre habló del pequeño remanente. Siempre habló del remanente de judíos y de israelitas que van a recibir la salvación de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Verso 6. Y si es por gracia, entonces ya no es por obras, puesto que si lo fuera la gracia ya no sería gracia. Es posible que Pablo sienta la necesidad de agregar esto porque la salvación por las obras y por ende el mérito humano era la piedra angular de la religión judía rabínica. Si había algo sobre la base que todos los judíos rabínicos se manifestaban,
y caminaban, y sobre la base que ellos construían, era, hermanos, con la salvación por obras, el mérito humano, el esfuerzo humano, el tratar de justificarse ante Dios, el tratar de agradar a Dios, el tratar de ser fiel a Dios, pero no en la gracia, no en el poder de Dios, sino en su propia fuerza, en lo que ellos podían hacer. Y eso es algo que el apóstol Pablo en el libro de Romanos los ataca de una manera férrea. Tratar de que entiendan de que no eran sus esfuerzos, que no eran sus obras las que lo hacían justo ante Dios, sino que era la gracia del Señor. No solamente debían los creyentes defenderse constantemente ellos mismos y sus creencias de esta doctrina falsa. Lo vemos en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Ellos mismos estaban en peligro de volver a deslizarse hacia las herejías que ellos habían dejado a través del judaísmo. Cuando los hermanos vienen a conocer el evangelio, dejan esa práctica judaizante. No se olvide de aquel problema que surge en que los hermanos están tratando de judaizar a los gentiles y haciéndolo cumplir con cosas que ni ellos mismos cumplían. Es como si Pablo estuviese diciendo, si la salvación es por gracia, ya no es por obras o por mérito humano. ¿Por qué no? Porque la esencia misma de la gracia es el inmerecido favor divino. Lo dice Pablo en su próxima carta, el libro de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Lo manifiesta más claramente. Él dice, porque por gracia soy salvo. Vaya por favor a Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de mi esfuerzo? ¿Por medio de mi capacidad? ¿Por medio de mi intelecto? No, ¿qué dice la palabra? Por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Pablo está diciendo aquí, si es por gracia, si es por la fe, ya no es por obras. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea, esto no depende de ustedes. Esto no depende de tu esfuerzo. Esto no depende de cuántas cuadras yo camino de rodillas a la iglesia. Esto no depende de cuánto yo pongo en mi diezmo. Esto no depende de cuántas ofrendas yo hago. Esto no depende de esfuerzo humano. Esto no es de vosotros, pues es un regalo o es un don de Dios, que no es dado a cualquiera. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado ese regalo. Hemos sentido el llamado, hemos sentido el poder del mensaje. Alguien nos predicó, hermano, tal vez con humildad, con sencillez o con elocuencia, y nos ha hecho entender que necesitamos el perdón a través de la fe, porque es un regalo de Dios, no por obras. Y los judíos y los judaizantes tenían como roca, como base, las obras. Entonces Pablo ahora dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por esa palabra? No es por obras, hermano, porque el que fuera hoy día más humilde en la iglesia podría sentirse menoscabado. Pastor, yo no puedo hacer muchas obras, yo no puedo dar mucha limosna, yo no puedo hacer mucho aquí y allá. ¿Por qué? Porque en su pobreza no puede hacer muchas cosas. Entonces esa gente debería estar saltando de gratitud, porque ya no es por obras, sino que es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces te está hablando Pablo, no es por mérito, porque entonces ya no sería gracia. Tomemos el verso 7, por favor, al verso 10. ¿Qué entonces lo que Israel busca tan afanosamente no lo ha obtenido? Pero los escogidos lo han obtenido, los otros fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio un espíritu de estupor y ojos para que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución para ellos. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobien la espalda para siempre. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Lo que Israel busca tan afanosamente no lo ha obtenido. Lo que decíamos recién. Israel, empero, que siempre anduvo en busca de la ley y la justicia, no lo logró alcanzar. En su propia ley, en su propia justicia, tratando de guardar la fiesta, tratando de guardar la ceremonia, tratando de hacer esto y lo otro, no alcanzó la justicia de Dios. Pero Jesús aparece trayendo el evangelio de la gracia y muchos no lo reconocieron. Y muchos hermanos no fueron capaces de entender. Sin embargo, aquí el apóstol añade, pero los escogidos lo han obtenido. Los otros fueron endurecidos. Aquí está hablando netamente del pueblo de Israel.
Los escogidos alcanzaron la gracia. Ahí está hablando Pablo personalmente de él y está hablando de todos los judíos que escucharon el mensaje de Pablo, los apóstoles y todos aquellos poblados donde el evangelio corrió, que escucharon el mensaje y ellos fueron iluminados y ellos fueron escogidos y salvados, pero los demás judíos fueron endurecidos. Es lo que Pablo nos está enseñando. La misma tal como aquí se encuentra, lee como sigue. Pero hasta hoy el Señor nos ha dado una mente que entienda, ni ojos que vean, ni oídos que oigan. Esto tiene mucho que ver con Deuteronomio 29:4. Acompáñame por favor, Jeremy, Deuteronomio 29:4. ¿De dónde saca Pablo esta instrucción? Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy el Señor nos ha dado una mente que entienda, ni ojos que vean, ni oídos que oigan. ¿Dice así? Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es lo que el apóstol Pablo está tomando de la ley, del pacto, del testimonio, y ahora se lo está manifestando a los judíos. Oiga, ¿acaso Moisés no decía esto? ¿Acaso la palabra, acaso la ley no decía esto? Entonces, ¿qué es lo que la palabra esta mañana nos quiere transmitir? Esto se puede comparar con Isaías capítulo 6, verso 9. El espíritu de estupor que Pablo menciona aquí en Romanos capítulo 11, verso 8. ¿Qué es lo que es el estupor? Es una pesadez mental. Puede que alguno aquí tenga espíritu de estupor. Es una pesadez mental y moral, más conocido como apatía. Hay mucha gente que usted invita a la iglesia, hermano. Y muchos vienen por compromiso con usted y se sientan y escuchan la misma alabanza que usted escucha el mismo sermón que usted escucha, pero a ellos no le provoca el efecto que le provoca a usted. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de estupor en ellos, hay una mente que está apesadumbrada, hay una mente que está pesada, moral y espiritualmente, hay apatía. El acto de dar este espíritu describe el proceso de endurecimiento ocasionado por Dios. El estupor se asemeja a un sueño profundo en el que una persona es insensible a las impresiones que le vienen desde el exterior. ¿Escuchó eso? Ese es el espíritu de estupor. Aquellos hermanos que no son capaces de percibir lo que viene desde su exterior. O sea, usted les puede estar predicando, usted les puede estar dejando calvo, tanto orarle arriba de la cabeza, pero como ellos están bajo este espíritu, no son capaces de recibir y percibir lo que viene de manera externa. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los hermanos. Moisés le dice a los israelitas que esta condición ha prevalecido hasta el día de hoy. Pablo podía decir lo mismo con respecto al día en que escribía Romanos. Los judíos que habían rechazado a Cristo y a la justicia de Dios seguían intentando establecer su propia justicia. Eso nos suena como muy conocido hoy día. Nos suena como muy parecido a algunas denominaciones donde el mundo entero y algunas denominaciones religiosas donde los hermanos se pasan haciendo un montón de cosas porque pareciera que mientras más cosas hacen, más agradan a Dios. Pero eso no es así. Sin embargo, Pablo, al citar estas palabras, sigue en su mayor parte la traducción de la Septuaginta en el Salmo 68, 23 y 24. En estas últimas palabras donde dice la versión española de la traducción griega, sea su mesa una trampa ante ellos. Versículo 9. Sea su mesa una trampa ante ellos, una retribución y una piedra de tropiezo. Sean endurecidos sus ojos para que no vean y agobien tú su espalda para siempre. Una mirada superficial a esto diría, wow, David aquí está maldiciendo. Es probable que sí. Pero ese es un salmo mesiánico, hermano. Es un salmo mesiánico donde se ve la ofensa al maestro, pero que al final trae la victoria de nuestro Señor Jesucristo a través de la salvación.
David lanza una imprecación contra sus enemigos, invoca una maldición sobre ellos. Vea lo que es el significado de estas 4 líneas. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, esto es lo que quiere transmitirnos a la iglesia. Sea su disipado modo de vivir su propia ruina. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Que su mesa de abundancia se convierta en una red. Su modo de vivir sea su propia ruina. Que sea el desastre que ellos merecen. Es un poquito, hermanos. Es la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra zapallo, no va a cosechar sandías. Y si usted siembra tomate, no va a cosechar cebolla. Eso es ilógico. Lo que el hombre siembra, cosecha. Entonces, si el pecador vive una vida de pecado empedernido, si hay gente en la iglesia que aun cuando viene y que aun con consciente muchas cosas de la iglesia, pero se mantiene en la misma vida rutinaria y pecadora, ¿qué dice? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Van a tener el desastre que se merecen. Llénanos de una ceguera espiritual y moral y haz que estén siempre agobiados en aflicción. Dios endurece a quienes se han endurecido a sí mismos. Ellos aún para los endurecidos, hermanos, para que usted no diga, oye, el pastor es un profeta del desastre. No, aún para los que hoy están endurecidos, tanto en Israel como allá afuera, todavía hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay esperanza. Usted no mire por sobre el hombro a nadie, hermano, porque usted no sabe si se encuentra en la esquina con un escogido. Cuando usted vaya a ese evangelismo, usted no mire, no se sienta superior a nadie, porque no sabemos si le podemos estar predicando a un escogido. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos enseña, hermano? Que ellos todavía tienen esperanza. Dios endurece a quienes se han endurecido a sí mismos. Aún para los endurecidos hay esperanza. Dile que está a tu lado, todavía tienes esperanza. Porque el hecho de que estemos en una iglesia no nos hace cristianos. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Aún para los endurecidos hay esperanza. Es decir, si se arrepienten, entonces quedará bien en claro que también pertenecen a los escogidos. Esta es una maravillosa enseñanza. Dios reúne en sí a un remanente, aún de entre la endurecida mayoría. Es así que incluir Romanos 11:7, hermanos, nos debe llevar a nosotros a reflexionar y a tener cuidado, hermano, con aquella doctrina de la reprobación. ¿Ha oído usted alguna vez hablar de la doctrina de la reprobación? La doctrina de la reprobación dice que si hay 5 escogidos, los demás fueron destinados y designados por Dios al infierno. Eso no es así. Dios no ha destinado ni ha designado. Es la misma persona, es su propio pecado el que rechaza a Dios. ¿Qué le parece si dejamos hasta aquí?